Buenos días, nosotros somos el equipo Mexicas, estudiantes del Centro de Actualización Magisterial Acapulco, para la materia de Cultura y Diversidad de la Licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje de la Historia. Hoy les vamos a hablar sobre los mexicas. Yo les voy a hablar sobre las tradiciones prehispánicas que suelen tener los mexicas, lo cual les voy a mencionar una de las más importantes, que son los sacrificios y ofrendas que realizaron a sus dioses, ya que era lo que más amaban. Día de la Revolución, que se celebra el 20 de noviembre. Fiesta Santa Cecilia, que se celebra el 22 de noviembre, lo cual viene siendo algo muy importante para ellos, ya que es la patrona de los músicos. Las posadas, que se rige en religión católica y cristiana. Día de la Virgen, lo cual es derivada a Juan, Diego y la Virgen. Año Nuevo, Día de la Independencia, Día de... Los mexicas se ubicaron en la llamada Cuenca de México, conocida también como el corazón de Mesoamérica. La Cuenca de México era una serie de enormes lagos que estaban conectados entre sí, siendo el principal el lago de Texcoco, el cual fuese el hogar de los mexicas. Asimismo, su ubicación era muy variopinta, puesto que la misma Cuenca de México permitía el desarrollo de flora y fauna muy rica en toda esa región. Su principal región fue todo el altiplano central mexicano. La economía de los mexicas logró construir todo un imperio a base de 3 pilares, los cuales eran el comercio, la agricultura y la recaudación de tributos. La principal actividad económica era la agricultura. En ella utilizaban diferentes técnicas de cultivo, las cuales eran las chinampas y las terrazas. Sus principales herramientas agrícolas eran la coa y el bastón plantador. La producción básica consistía en el cultivo de maíz, frijol, calabaza, tomate, chile, entre otros. La arquitectura azteca, que era similar a la de otras culturas mesoamericanas, poseía un innato sentido del orden y la simetría. Los diseños geométricos y las líneas amplias eran representaciones del dogma religioso y del poder del Estado. Arquitectura mexica. Tenochtitlán, capital del imperio, fue construida sobre pequeñas islas y tierra pantanosa. Escultura de los centros Tlatelolco y Tenochtitlán son los principales referentes de la arquitectura azteca. Las pirámides, Tepoztlán, Malinalco, la Piedra del Sol. Para los mexicas, el sol y la luna eran las pirámides más importantes. Herramientas que utilizaban los mexicas. Macuahuil, bastón de madera de 70 centímetros al que se le insertaban navajas de obsidiana y era de contacto cuerpo a cuerpo. Otros más para el combate cuerpo a cuerpo eran las lanzas, mazos, cuchillos como armas alternativas. Para la contienda a larga distancia contaban con aplat, arco y flecha, hondas y cerbantanas. Para la protección de los guerreros mexicas se limitaban a escudos de madera y corazas de algodón endurecidas con sal. Los mexicas conquistaron el centro de México, Veracruz, las costas de Guerrero y parte de Oaxaca, y dominaron el territorio soconuscos en los límites de Guatemala. Solo algunos pueblos resistieron al empuje mexica, que fueron los puripechas, los yopes y los tlaxcaltecas. Hablando de los rivales de los mexicas, los más grandes rivales de los mexicas fueron los tlaxcaltecas y los purépechas. Los tlaxcaltecas mantuvieron una relación de enemistad y cordialidad con los mexicas, pues se dice que los mexicas pudieron haber acabado con ellos fácilmente, pero prefirieron pactar con ellos. Por otro lado, los purépechas, quienes ocuparon la región actual de los estados como Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Colima y el Estado de México, los que les hacía un rival poderoso. No solo eso, sino que además dominaban el metal, por lo que los mexicas fueron derrotados cuando intentaban conquistarlos, ya que los mexicas todavía usaban la obsidiana. Les voy a hablar de los hechos más importantes de los mexicas. Uno de los hechos más importantes de estos fue la formación de la Triple Alianza, que fue formada por Texcoco y Tlacopan en 1428. El imperio formado por estas 3 ciudades se expandió hasta la llegada de los españoles. Se quiere decir con que se expandió porque fueron conquistando otras culturas y otras regiones. Otro hecho muy importante
fue la caída de Tenochtitlan. La capital del Imperio Mexica cayó a manos españolas el 13 de agosto de 1521. Los mexicas eran politeístas. ¿Qué quiere decir esto? Que adoraban o veneraban a varios dioses. Entre ellos, los más importantes para los mexicas eran el dios Tonatiuh, que era considerado el dios del sol. Tlaloc era el dios de la lluvia. Mictlantecutli era el dios del inframundo o del Mictlán. Quetzalcóatl era también conocido como la serpiente emplumada, era el dios creador de todo. Tonantzin era considerada la madre del imperio mexica. Huitzilopochtli era el dios de la guerra y Coatlicue era considerada la esposa de Quetzalcóatl. Continuando con los emperadores de la cultura mexica, encontramos como número 5 a Tizoc. Este fue el séptimo emperador mexica y su reinado fue de 1431 a 1486. El cuarto es Ahuitzol, este fue el octavo Tlatoani y gobernó entre 1486 a 1502. El tercero fue Moctezuma o Moctezuma II, fue el noveno Tlatoani de los aztecas y gobernó durante casi 20 años, entre 1502 a 1520. El segundo es Cuatlicuán, décimo y penúltimo Tlatoani, que era hermano de Moctezuma y fue gobernante nada más en 1820. Y por último tenemos a Cuauhtémoc, el último Tlatoani, fue Tlatoani del Imperio Azteca entre 1520 y 1525 durante los años de guerra con los españoles.